Muy bien, chicos, entonces bienvenidos a nuestra sesión. El día de hoy vamos a trabajar razones trigonométricas de campo, es decir, aplicaciones en la vida real, ¿no? No en un simple cuaderno o una simple hoja. Vamos a usar algunas razones, algunos ángulos y lo vamos a relacionar. El primer caso es de la Torre Eiffel. Y entonces vamos a buscar una torre, que en este caso la torre francesa, la altura, están diciendo, la torre de Francia, la Torre Eiffel, sabiendo que me voy a parar, por ahí dijeron un 37 grados, estamos poniendo un ángulo básico, como para explorar primero, ¿no? Y a 400 metros, porque uno más o menos con eso va a sacar que la altura va a ser 300. O sea, la idea es corroborarlo con una razón trigonométrica y luego pararme a otro ángulo. O sea, el trabajo que vamos a hacer hoy día no solo es mirar con 37 grados, sino también mirar con otros ángulos. De repente, en 37 grados, como digo, de repente si yo me paro a observar la Torre Eiffel con un teodolito, no voy a poder, porque de repente hay una casa, hay un edificio y no me va a salir 37 grados exacto. Entonces yo puedo hacer la altura con distintas elevaciones, ¿entiendes? Entonces eso es lo que vamos a corroborar hoy día. Pero para corroborar eso, primero vamos a utilizar la razón como debe ser. 3, 4, 5, no. En trigonometría ya no se usa eso. ¿Qué se utiliza? La razón directa. Es decir, acá, ¿no? Obviamente necesitamos, ¿no? La altura. Necesitamos la altura. Pero la altura es un cateto, ¿no? Necesitamos la altura, pero esa altura es un cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, como es un cateto opuesto, ¿no? Yo la necesito esa altura. ¿Y qué cosa tengo? Tengo, ¿no? La base, por así decirlo, ¿no? O mejor dicho, tengo la distancia a la cual estoy parado yo en la torre de la torre. Entonces tengo un cateto adyacente. Entonces, de ahí tú vienes, esto, lo que en el colegio lo hemos aprendido, ¿no? Lo que quieres, lo que tengo, algo así, ¿no? Entonces, tienes que buscar una relación o un triángulo por ahí, una información que te dé esto. Entonces, la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Esa relación, esa semejanza tengo que encontrar. Entonces, necesito tangente. Allá se necesita tangente. O sea, por lo tanto, tangente para ese ángulo. Cuando yo digo tangente de 37, estoy tratando de traer un triángulo a mí. Un triángulo que ya se conoce. Una semejanza de triángulos. Tú has estudiado semejanza de triángulos, ¿cierto? Entonces, una razón trigonométrica es una semejanza de triángulos. Es un valor que siempre se cumple. Siempre, 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 lo siempre se cumple. Lo hemos demostrado ya hace un tiempito. Es decir, que la tangente de 37, para cualquier triángulo rectángulo de 37, siempre se respeta. Siempre sale lo mismo. Siempre. Entonces, en el triángulo que yo tengo acá, no va a cambiar el valor. El triángulo que yo tengo, pues es el cateto opuesto de la altura, ¿no? Entonces, acá igualito. Será la altura dividida entre 400. Siempre, ¿no? Eso es algo, es como una especie de verdad infinita, una verdad eterna, la tangente de 37. Y ahí es donde viene el chiste. Tú como ingeniero, sacas tu calculadora, agarras y buscas tangente 37. 37 grados, que esté en deg, ¿no? Deg es degree en English, parece que es hexagesimales, grados hexagesimales, ¿no? Y aplicamos trigonometría tangente. Y te tira, mira, 0,75, 3, 5, 5, 5, un valor irracional, ¿no? O sea, es un número que no se puede convertir en fracción, pero lo cortas, dependiendo de dónde quieres aproximarlo. Es un número irracional. Se dice irracional porque no se puede poner una fracción generatriz. No tiene una lógica o un valor periódico. Puntos suspensivos, continúa, 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 continúa. Entonces, esto es aproximado. Pues. Como estamos hablando de metros, podemos chaparlo en 3 decimales para que me represente no solo el metro, sino me represente el decímetro, el centímetro y el milímetro. Porque con 3 decimales, querido matemático, tú trabajas en el metro y llegas a 3 decimales tranquilamente. Profe, 4, ya no tiene sentido 4 decimales, porque con 4 decimales el metro ya no trabaja. O sea, claro que puedes repartir a 1 milímetro en 10 partes más, pero no tiene sentido, muy amplio, demasiado pequeño, ¿no? O sea, con 3 es suficiente para tener una respuesta bien exacta y acorde a la unidad metro, porque estamos trabajando con metros. Muy bien, entonces lo chapo ahí. Pero si lo vas a cortar acá, asegúrate que el que está atrás sea, bueno, 5, o sea, como más de 5, entonces lo cambiaría, sería 754, ¿no? Entonces se cambia.
La tangente de 37 que vas a usar tú, ese es el valor más preciso, es 0.754, ¿correcto? Ese es el valor. Ya, ahora agarras y lo igualas, porque se acabó. Ese valor siempre sale constante, tiene que salir igual acá. Y es ahí donde tú ya tienes tu respuesta. Entonces, ese es el truco, ¿ves? Ese es el truco de usar una razón trigonométrica. La altura se quedará sola, pasará a multiplicar el 400 y se acabó, porque eso sería la respuesta, ¿no? La multiplicación de 400 por el valor de la razón, pues, es una ecuación recontra fácil de primaria que todos ya sabemos que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, nada más, eso es todo lo que se tiene que hacer. Y salió la respuesta, vamos a ver cuánto nos sale. Lo real, ¿no? Estamos hablando de lo que nos va a salir en ese momento, no de lo que dice el 345, los libros, no, no, no. Si yo tengo esos datos bajo esta condición, que me paro a 400 metros, ¿dónde está? ¿Dónde está la condición? Me paro a 400 metros de la torre esta, con 37 grados, la altura que me va a salir es la siguiente. Voy a multiplicarlo, vamos a la calculadora, y digo 400 metros multiplicado por 0,754. Y me saldría 301,6. ¿Te das cuenta? O sea, no sale exactamente 300, por más que quiera, no, porque los triángulos son aproximados. Esos triángulos que tú conoces de 60, de 30, de 37, de 45, son aproximados. Son aproximados. El más próximo de todo, el más exacto es el triángulo 45, que es el isósceles. Ese sí es isósceles. Cateto son iguales, eso sí. No, pero los demás son aproximados, van por ahí. Entonces, no te va a salir 300 exacto. La altura que te genera, que va a salir en tu cálculo, es 301,6. ¿Qué significa? 301,6 metros significa 301 metros con 6 decímetros. O sea, te han dado la información hasta los decímetros. Profe, y si le agrego ceros, puedes agregar los ceros que quieras. Ahí serían 60 centímetros. Y 60 centímetros es lo mismo que 6 decímetros. Si quieres más información, agrégale un cero más. Puedes hacerlo, porque tú sabes que el metro trabaja con 3 decimales. Ahí serían 600 centímetros, que es lo mismo que decir 6 decímetros. Claro, pues 6 decímetros tiene 60 centímetros, porque cada decímetro son 10 centímetros. Y a su vez, también serían 600 centímetros, esos 6 decímetros, o sea, ese decimal. Tienes que saber leer eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Entonces, tú exactamente te compras, según lo que has observado, ¿no? Una cinta. Señora, una cinta, por favor. ¿Cuánto? Véndame 302 metros. Asegúrate que con esos 302 metros vas a medir los 301 metros y te va a sobrar 4 decímetros. O sea, una reglita de 30 centímetros y 10 centímetros más. Eso te va a sobrar exactamente. Así de precisa es la matemática. ¿No me crees? Haz la prueba. Hay muchas formas de hacer la prueba. Puedes medir la altura de tu casa también, ¿no? Pero ten cuidado, no es que te vas a trepar a la casa, no. Pero necesitas, ¿qué necesitas? Un teodolito. Profe, y si no tengo teodolito, si estoy misio, ¿hay formas de hacerlo? Sí, hay formas de hacerlo. Por ejemplo, hay una forma muy, muy interesante de hacerlo, que no te va a salir tan precisa, pero vas por ahí. Ponte que ya estés acá, no necesariamente tu casa, no, de repente, ¿qué puede ser? Una pequeña parte de tu pared la va, hasta esta altura, ¿no? Chiquita nomás, no sea tan grande, pues, ¿no? Le pones un clavito, algo, amarras ahí, o un pequeño arbolito, puedes sacar la altura de un árbol, ajá, la altura de un árbol, de una ramita, de una de las ramitas del árbol, amarra un pabilo hasta el piso, pabilo. Este es para nosotros, los que no tenemos presupuesto para comprarnos un teodolito. Bueno, yo antes alquilaba teodolitos, claro, porque cuando quería hacer mis trabajos los alquilaba para sacar, pues, no, mapeos o cosas así. Pero sí, no sea tan caro el teodolito, hay teodolitos baratos. Claro que si quieres uno bien preciso. Entonces, allá, repito, el arbolito está acá, ¿no? Este es el arbolito, ¿no? Este es el árbol. O la ramillita, ¿no? Le amarras un pabilo hasta una piedra en la base del piso. Pero asegúrate que el piso esté plano, pues, ¿no? O sea, trata de buscar un poquito ahí, ¿no? No así te puedes un bache, ¿no? Ya. Entonces,
Una vez que has hecho esto, agarra tu transportador. Sí, tu transportador. ¿Sabes qué es un transportador? Profe, no me acuerdo. ¿Qué es un transportador? Transportador. ¿Qué es un transportador, señores? Esto. Con ese transportador, tú puedes medir los ángulos. ¿Correcto? Entonces, a ver, vamos a ver, copiar. Ahí mismo, donde está acá la pista, pues vas a colocar el transportador. Obviamente está muy grande el transportador. Voy a hacer un pequeño zoom por acá. Y lo tratas de alinear con el suelo, ese es el suelo, ¿no? Y la pista está por acá. Y ahí es donde está la clave. Trata de verlo así, ¿no? Agáchate y velo bien. Pega bien donde está amarrada la pista. Y fíjate por dónde está pasando. Y acá tú, chévere, mira. Este es el ángulo. Este es el ángulo, señor. Entonces, esa elevación de la pita te va a salir 10 grados, 0, 10, 20, 30 grados y un poquito más, porque este de acá es 35, ¿eh? ¿No? O sea, es 30, 31, 32, ¿ah? 32. 32 por ahí, ¿no? 32 grados. Y tranquilito, te trabajas con tu 32 grados, ¿ves? Ahí está. Entonces, tú le pones aquí 32, agarras tu hoja. ¿Qué más vas a hacer? Esto. ¿No? Esto es algo recontra casero, ¿eh? No me digas que no se, sí se puede. Eso lo puedes hacer con tu casa también, ¿no? Pero ahí tienes que tener, por ejemplo, asegurarte que la pita esté bien tensa, pero el viento eso la mueve y la valora, ¿no? Tiene que estar bien finita, ¿no? Bien tensa y que no haya mucho viento. O bien estirada, bien jalada, no se va a romper. Que no esté haciendo panza la pita porque si no se malora el ángulo. Ya, con 32. Y luego tienes que medir esto. O sea, del, digamos, el centro del arbolito, ¿no? Hasta donde, pues, vas a chapar tu piedra, ¿no? O sea, en este caso, si la has amarrado acá para que la altura sea perfecta, tienes que medir desde acá. O sea, ¿a qué distancia estás tú de ese arbolito, o de esa ramita, o de tu pared, o de donde quieras calcular la altura? Listo. Entonces, medir esto. Ya tienes dos cosas importantes y con eso puedes resolverlo. Tienes el ángulo, es el ángulo, y tienes la distancia. Tienes el ángulo y la distancia. Tienes la distancia y el ángulo. Y si tienes estas dos, ¿no? Si tienes estas dos, ya está, pues aplicas una razón trigonométrica como la tangente para hallar la altura. Si quieres hallar la distancia de la pita que has usado, también la puedes hallar, porque será la hipotenusa. Entonces, ahí viene la magia del cálculo. Sin necesidad de subirte al árbol, imagínate que es un árbol gigantesco, grande, o de repente tu casa, sin necesidad de medir todo esto, de estar flotando como el hombre araña o subiéndote, simplemente con amarrar de ahí, de la baranda, de algún lugar, puedes calcular a qué altura te encuentras, a qué altura estás, ¿no? Con esta técnica, sin necesidad de un teodolito, usando un transportador común y corriente. Entonces acá lo vamos a colocar por si acaso. Ahora, lo que queríamos ver el día de hoy en esta pequeña o seminario práctico, como lo estamos llamando, era justamente esto, cómo poder resolver a distintos ángulos. Ahorita vamos a ver esto. Entonces acá lo vamos a colocar esto, le vamos a poner cómo medir cualquier altura, ¿no? Cómo utilizar el transportador en trigonometría. Nada más. Eso es importantísimo. Lo usas ya para calcular alturas o para calcular distancias. O también sabiendo alturas. Por ejemplo, sabes la altura de tu casa. Sabes la altura de tu casa, ya, o sea, ya tienes el cateto, ya tienes el cateto, ¿cierto? Si sabes la altura, bacán, porque si sabes la altura te puedes parar a una cierta distancia y con esa altura y el ángulo puedes saber a qué distancia estás. ¿Te das cuenta? O sea, ya no necesitas medir nada. Porque te dijeron, oye, papi, mami, una consulta, ¿cuál es la altura de la casa? Ah, ya, en los planos está así, estamos a 3 metros, 4 metros. Ah, ya. Si es 4 metros, esto le pones 4. No te das problema. 4 metros, ¿no? ¿Ya? Y te paras luego a una cierta distancia, si mides el ángulo, es necesario el ángulo, y con esos dos datos, midiendo el ángulo, ponte que te pongas a 20 grados, ¿no? Que sea 20 grados, ya puedes calcular, ¿no? Se puede calcular, o sea, se puede calcular este cateto, ¿no? Con, obviamente, la tangente.
o si quieres la cotangente, que es igual, o sea, al revés nada más. Entonces te das cuenta, puedes hallar esto, ¿no? Puedes hallar esto, o puedes hallar de repente, mejor dicho, puedes hallar la altura acá, ¿no? Acá se puede calcular, o también puedes calcular pues la distancia a la que estás, ¿no? Entonces, son ambas posibilidades, ya depende, ¿no? O sea, lo importante es saber utilizarlas, ¿ya? Eso, ahí están los dos casos que puede pasar. Bien, vamos a pintarlo esto de otro colorcito. Y ahora sí, vamos con la Torre Eiffel. Habíamos hablado de la Torre Eiffel. Entonces, en la Torre Eiffel, por ejemplo, según lo que hemos visto, nos sale 301 porque ya más o menos hemos calculado. Pero si sabemos la altura de la Torre Eiffel, ¿no? Sabiendo la altura, ¿cómo yo puedo corroborar esa altura? Entonces, por ejemplo, acá le pongo número 2, es algo muy importante, ¿no? 2, sabiendo, ¿no? Sabiendo la altura, ¿no? ¿A qué distancia me puedo colocar? Ya, ahí viene lo bueno. A cualquier distancia, ¿sí? A cualquier distancia. Porque si tú sabes ya la altura de la Torre Eiffel, ponte, ¿no? Acá está. Ya, esto me interesa, esto nomás, ¿no? Si yo ya sé la altura de la Torre Eiffel, porque según lo que hemos investigado, vale 300, ¿no? Claro, 300 exacto, ya. 300 exacto le vamos a considerar. O sea, esta medida, la altura de la torre es 300, ya, 300 metros. Listo, 300 metros. Ya, ¿a qué ángulo me coloco? A 37 no. Al que tú quieras. Sí, al que tú quieras. A cualquier ángulo. Vas, te paras, digamos, no sé, vas tú con tu teodolito y ves un lugar disponible, ¿no? Que no haya carros, que sea un área verde, y plantas tu teodolito. Correcto, lo plantas acá, en este punto. Punto M, ponte. En el punto M me planto. Ahí va a estar mi estación de medición, mi teodolito. Ya, entonces acá se busca un punto, ¿no? Cualquiera, ¿no? O accesible, ahí está, la palabra es accesible, ¿no? O sea, a ti te van a decir, ¿no? Que corrobores esto y que hagas los cálculos, ¿no? Y el profesor te dice, ah, ¿sabes qué? La altura del edificio es esta, te dice. Ya, yo quiero que me digas a cuánto te vas a parar y con qué elevación lo vas a ver. Ahí está el trabajo, ese es tu trabajo. Entonces tú tienes que hallar, si sabes qué es la altura, tienes que buscar un punto accesible. No te puedes parar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque de repente si te paras acá, en el punto A, no se puede, porque en el punto A hay una cafetería. Ya, no puedes plantarte ahí. ¿Dónde me puedo plantar? En el punto J. No, tampoco, porque ya se plantó tu compañera. Sal de acá, te botas, fuera de acá, vete a otro lado, ya vine primero. Llegaste tarde. Ahora no me planto, ya más acá, no muy lejos, demasiado lejos, ¿no? En el punto Z. No te pases, estás saliendo ya de la facultad. Entonces tienes que pararte un punto por ahí, hay que buscar cualquiera, puede ser cualquiera, que sea accesible y que puedas medir. Listo. Solo basta que abras tu teodolito. Nada más. O sea, agarras y lo haces, y lo plantas, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? Colocamos aquí, ¿no? A ver, ponemos, iniciamos, ángulo, medición angular. ¿Listo? O sea, cuando tú haces la medición angular con tu teodolito, lo que vas a ocasionar es que te va a generar un ángulo vertical. ¿Por qué vertical se dice? Porque estás en el plano Y, o sea, la elevación está hacia el plano Y, ¿no? Es un ángulo vertical. Puede ser un ángulo de elevación o un ángulo de depresión, no te olvides. Elevación es porque se eleva y depresión es porque cae para abajo, ¿no? De la visual para abajo. Tu visual siempre es horizontal. Entonces, esa es la situación. Ya, entonces, bueno, plantas tu teodolito y te das con la sorpresa que estás, pues, no a un ángulo no notable. Estás a 55 grados. Aunque no creo que sea. Pone 32 grados, o ya pone 29 grados, mira. Un 29 grados, inclusive un número primo, mira. Estás a 29 grados, ¿no? Ya, pero no exactamente 29, estás son 29,5 grados todavía, ya recontra especial. Estás a 29 grados con
5, bueno, acá en este caso sería 30 minutos, ¿no? Porque tú sabes que un entero, un grado entero, tiene 60 minutos. Y si esta es la mitad de un grado entero, equivaldría a 30 minutos. O sea, tú ya tienes que aprender a leer eso. Esto es 29 grados con 30 minutos. ¿Por qué? Porque el decimal 0.5 equivale a la mitad de una unidad entera, ¿no? El 0,5. Entonces, ahí pues está lo que es los minutos, ¿no? O sea que hay 30 minutos, 29 grados, 30 minutos. Esa es tu medida. ¿Qué haces ahora? Bueno, pues simplemente al ejecutar tu razón ya salió. Te va a salir a qué distancia estás. Te va a salir a qué distancia estás. ¿Correcto? Entonces, automáticamente tú dices, allá, tengo un cateto opuesto y quiero un cateto adyacente. Como te digo, hemos estado trabajando nosotros con razones básicas, pero también puedes trabajar con las otras razones. Y es hora que las uses, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Entonces, esta es la distancia de separación, ¿no? Que viene a ser el cateto adyacente, ¿no? Que es el cateto adyacente a este señor. Entonces, como te digo, si quieres usar la tangente, usa la tangente. O la cotangente, cualquiera de las dos. Si estás apurado, tienes que usar la cotangente. ¿Por qué? Porque lo que quieres está acá, pues. Quiero la distancia de separación, ¿no? Entonces, quieres el cateto adyacente. Y cateto adyacente entre cateto opuesto es cotangente. El que está arriba es más rápido, porque si tú tienes acá arriba la distancia de separación, o sea, la colocas arriba, encima del cateto opuesto, simplemente con sacar el cateto opuesto te va a quedar la distancia de separación. Es por eso que conviene usar cotangente. Profe, y si uso tangente, igual, solo que vas a tener que mover más las cosas, ¿no? Entonces puedes usar la cotangente. Entonces, nos conviene usar cotangente, ¿no? Nos conviene usar cotangente. Al usar la cotangente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dos puntos. Nos conviene usar cotangente, ¿no? Ahí lo ponemos. La cotangente de 29,5, pues tú agarras allá. Para cualquier triángulo que se me antoje de 29,5 grados, siempre de los siempre, su cotangente se va a cumplir. Vas a la calculadora y calculas el valor. En este caso, la cotangente en tu triángulo que ha formado sería el cateto adyacente, que es la distancia de separación, ¿no? La distancia de separación sobre, en este caso, pues, lo que es la altura, ¿no? Que ya sabes que te la ha dado por dato el internet o tu profesor, ¿no? O sea, ahí está. Muy bien, y simplemente vamos a calcular, pues, esto de aquí, la cotangente, ¿no? La cotangente para 29,5, eso es 1,767. Ya sabes, tengo que usar 3 decimales, porque con 3 decimales, el metro puede tranquilamente expresarse, ¿no? Con 3 decimales. 1,767. Estos decimales son las subunidades del metro. Hay 3 unidades. 1,767. Ese es el valor de la cotangente. Y lo colocas ahí. Entonces, ahí tendrías, pues, en este caso, tu distancia de separación. Y la vas a dividir entre la altura, que sería 300 metros. Bueno, 300 metros. Ya está, y listo. Despejas y te salió tu respuesta, ¿no? Entonces, el 300 pasa a multiplicar y te va a quedar que la distancia de separación va a ser igual a ver, lo colocamos por acá, 300 por 1 punto, ya no voy a poner acá porque se sobreentiende que pasa a multiplicar, ¿no? Y lo calculamos, ¿no? 1,767 se multiplica por 300 y me arroja 530,1. Es decir, que, qué salvaje, 530,1. Mira, a la distancia que te hace, a cuántos metros te has separado. Y, profe, una pregunta, ¿el teodolito te ve esa distancia? Efectivamente, el teodolito te ve distancias larguísimas. Hay teodolitos que tienen mayor resolución. O sea, es como una especie de telescopio portátil para medir, imagínate, ¿no? Hay lugares inaccesibles como montañas, cerros, donde los ingenieros también hacen cálculos. Es por eso que el teodolito es como una especie de zoom, ¿no? Que te ve un punto lejísimo.
¿no? Entonces, esta es la distancia de separación. En sí lo que significa es 530 metros exactos y un decímetro. Y si lo quieres expresar también como leyendo los centímetros, ya 10 centímetros. Y si le agregas un cerito más, ya 100 centímetros. Digo, 100 milímetros, 100 milímetros. No, pero lo puedes colocar ahí como 530,1. Esa es la distancia de separación. Eso quiere decir que también puedes calcular la altura de la torre de Eiffel en este caso. Si te paras a 530 metros, ¿no? El ángulo de elevación, tienes que colocar este ángulo de elevación. Bajo ese ángulo de elevación, puedes calcular la altura y te sale la altura real. Y tú ya esto lo colocas en tu informe, ¿no? ¿Correcto? Cuando las distancias son cortas, lo que puedes hacer, ¿qué es? Agarras y lo mides con la cinta métrica. Por ejemplo, estamos de 30, 40 metros, se mide con cinta métrica y te hacen hacer ese trabajo para que lo puedas verificar. Ahora, no solo esto, hoy en día existe el GPS. Entras a Google, ¿no? Y verificas en Google tu posición y con el satélite sale cuál es la separación que tienes del punto y encaja. O sea, es genial porque encaja, ¿no? Tú, por ejemplo, en Google Maps, estás, por ejemplo, en el taxi, en el carro, puedes buscar una dirección y sale la ruta, ¿no? Sale como el carrito está avanzando y dice, estás a 50 metros, a 55 metros, a 35 metros, te estás acercando a un lugar, a una avenida, ¿no? Ese es justamente lo que es la imagen satelital y el uso del GPS, el localizador de donde tú estás. Y eso es muy importante, se utiliza bastante para lo que es este tipo de carreras, ¿no? Muy bien, entonces eso es. Es decir, ¿yo puedo calcular la altura de la torre de cualquier lugar? Sí, de cualquier lugar. Profe, ¿y qué pasaría ahora si yo no tengo la altura de la torre? Si yo no tengo la altura de la torre y estoy a un lugar determinado. O sea, ¿se me hace más difícil? No, también hay una solución. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ya en la segunda parte, para ya finalizar, porque lo que quería hoy día es que veamos cómo se aplica una razón trigonométrica y todas las variaciones que le podemos hacer a lo que necesitamos, teniendo la altura del objeto, teniendo la distancia a la cual me voy a ir, o teniendo el ángulo que voy a utilizar, puedes calcular lo que se te pegue en tu regalada gana, como dice el chavo, ¿no? Entonces, no tienes ningún impedimento para hacerlo. Entonces, en la siguiente parte, que será pues 15 minutos para que también descanses, no quiero que sea muy pesada esta sesión, vamos a hacer un caso en el cual no tenga la altura del objeto y solo tenga mi teodolito y mi cinta métrica. ¿Cómo haría? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Entonces, bueno, esta sería una primera parte, la otra durará más o menos 10 o 15 minutos a lo mucho, y ahí estaría finalizando este pequeño entrenamiento relacionado a trigonometría. Muy bien, bueno, regresamos chicos, voy a volver a aperturar la reunión para seguir la grabación. Regresamos, ¿sí? Muy bien chicos, entonces continuamos ahora con una situación, como les digo, en la cual yo no tengo nada, absolutamente ninguna información del objeto que quiero calcular o que quiero medir. ¿Qué hago? Por ejemplo, se pide, ¿no? Calcular la altura de un edificio para poder, digamos, decorarlo por aniversario. Ya de tu colegio, ya. De tu colegio, del colegio, ¿no? Para poder decorarlo. Imagínate que no hay planos, nada, o ya te tocó a ti y no tiene la base de datos del arquitecto o el plano del colegio. Ya. No sabes cuánto mide los 4 pisos de tu colegio. ¿Cómo hago? Fácil, te alquilas un teodolito. El teodolito será pues 60 soles, 50 soles por un día, ¿no? Aunque te puedes comprar uno. En vez de estar ahí, que tableta, que la... Cómprate un teodolito, eso te hace toda la vida. Y es bien bacán porque puedes utilizarlo para muchas cosas. No solo para espiar a tus vecinos, sino también para calcular, porque algunos usaban para mirar así de lejos. Pero bueno, se pide calcular la altura del colegio para poder decorarlo por aniversario. Ya no tengo ninguna información. Entonces voy, simplemente me alquilo un teodolito. Imagínate que por eso te pueden pagar, ¿no? Ah, ya te dan tu propina. Este es el cole, ¿no? Este es el cole.
Entonces, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. ¿Qué rayos voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y mira, todavía lo voy a hacer así a nivel recontra pro. Entonces, acá estoy yo, mira. Tú estás acá. ¿No? Ahí estás tú, qué bonito. Chévere. Ya, ahí estoy yo. ¿Cómo calculo la altura real del colegio? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, acá está. Solución. Observa. Lo primero que necesitas, sí o sí necesitas un teodolito, ¿no? Se necesita un teodolito, ¿ya? El teodolito es importante para las mediciones angulares, no solo en elevación, sino también en desplazamiento en ángulos horizontales. ¿Ah? No te olvides que también es importante, ¿no? En este caso, se necesita un teodolito. ¿Qué más? Segundo, una cinta métrica. ¿Wincha? No, no, no. Una cosa es wincha, otra cosa es cinta métrica. La wincha se utiliza para los albañiles, ¿no? Tú como ingeniero vas a usar cintas métricas, porque la cinta métrica es mucho más grande que la wincha y es más práctica. Es como una cinta que la tiras y la puedes estirar, bacán, todo chévere, ¿no? Cinta métrica. Hay cintas métricas de 50 metros, cintas métricas de 100 metros, he visto también de 200 y de 300. Son unos rollos de cinta que tienen pues la medida, ¿no? Entonces una cinta métrica de 50 puede ser, te consigues una cinta métrica de 50 metros. Tercero, digamos, una agenda, ¿no? Un cuaderno de cálculo. Listo, esas son las tres cosas que necesitas, nada más, ¿no? Nada más. Hay una calculadora, pues obviamente, ¿no? Profe, ¿qué? La calculadora, claro, una calculadora. Una calculadora. Ahí está. Listo. Necesitas eso, ¿correcto? Requerimientos. Entonces, lo primero que vas a hacer, ¿qué es? A ver, no sé si alguien tiene una idea de lo que se va a hacer, ¿no? Le voy a preguntar, a ver, ¿qué dice el señor Rojas? ¿Qué es lo que voy a hacer, señor? Dígame. Le voy a pagar $1000 por hacer ese trabajo. ¿Qué hace usted? Primero mido con el teodolito. Ya, plantas tu teodolito, mides. Después de medir, ¿qué vas a hacer? Tengo que saber a cuántos metros estoy. Segundo, claro, ya, tengo que saber, perfecto. Y luego, Y luego al medir con el teodolito, tengo que sacar el ángulo que te van a dar. Y ya con eso claro, puedo hallar la altura del colegio. ya, perfecto. Ya tienes lo básico, pero tienes que tener cuidado, porque estamos hablando de medida real. Pregunta, ¿tu altura influye en algo? Sí, Sí, como estamos hablando de un trabajo que se va a pagar, no me vas a venir a decir que tú vas a ver desde el piso, porque normalmente en el colegio o en la academia, cuando te dan los ejercicios, te los tiran del piso. Una pregunta, ¿quién va a ver del piso? ¿Qué te vas a tirar del piso? A ver, no. Normalmente cuando el ingeniero hace el cálculo, lo mira a su altura del ingeniero. O lo pone a 1 metro. Algunos siempre el teorito lo ponen a 1 metro y te doblas, tú te agachas. No, pero no es necesario ponerlo a 1 metro. O sea, el teorito tú lo puedes estirar 1 metro, 1,20 m, 60 cm, dependiendo por la altura del observador. Aunque normalmente algunos siempre lo ponen a 1 metro, ¿no? Para que sepan que hay 1 metro ahí, ¿ya? Entonces, ya depende de ti, pues. Entonces, muy bien, vamos por ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dice Rojas, es esto, ¿no? Vas a agarrar y vas a montar tu teodolito, ¿ya? Acá está. ¿Listo? Primer paso, ¿no? Primer paso, ¿no? Ubicarse, mira, por favor, aquí, te ubicas a una distancia cualquiera, o sea, un punto accesible, ¿no? Nos ubicamos, ¿no? Nos ubicamos a un punto accesible, ¿no? Nos ubicamos en un punto accesible, coma, para, se dice así, plantar nuestra estación. ¿Qué es estación? Justamente en términos técnicos, la estación es el lugar donde tú te vas a estacionar, pues, el lugar donde vas a hacer las observaciones, ¿me entiendes? Entonces, plantas tu teodolito, tu punto de tu estación, tu lugar de trabajo, de campo, se llama estación.
en un punto accesible, no te vas a parar en un bache, ¿no? O en un hueco, ¿no? Aunque a veces pasa eso, hay que hacer algunos cálculos previos, porque a veces el lugar donde quieres observar tiene que estar, pues, de repente no es accesible y ocurre ocasiones en las que no puede. Por ejemplo, cuando quieres hacer mediciones en el mar, ahí tienes que poner una roca y tienes que considerar algunas alturas extras. Y eso es lo bonito, lo interesante, que tienes que tratar de darle el lugar, ¿no? Ver dónde mejor te puedes ubicar, ¿no? Y ahí está la parte interesante, ¿no? Pero ya, vamos a imaginar que está planito el suelo, no hay ningún problema, entonces nos ubicamos en un punto accesible para plantar nuestra estación. Entonces vamos a escoger el punto M, ¿te parece? El punto M, ¿correcto? Ahí está, para plantar la estación. No te olvides que el teodolito lo puedes plantar a cualquier altura. En este caso vamos a plantarlo 1 metro. 1 metro de altura, lo mides bien, ahí verificas a qué altura lo vas a plantar, ¿no? Ya ves tú, ¿no? Entonces, lo ponemos ahí más o menos. Este es el teodolito, ¿no? Es el teodolito. No te olvides que es una herramienta muy importante. Este se llama el trípode, ¿no? El trípode del teodolito. Entonces es una cámara, como una cámara de fotos, ¿no? Este es el trípode porque tiene tres patitas. Ahí está. Ya, la altura que vamos a poner el teodolito, ya a 1,5 metros, pues puede ser. A 1,5 metros. O 1,30 metros, como tú quieras. Pues eso ya le colocamos acá. Entonces, 1,5 metros, ojo, no es la altura de la persona, repito, algunas veces hay ejercicios que te ponen la altura de la persona, ya. Realmente sí es válido porque se considera la altura del individuo, pero el que manda es a qué altura está el teodolito. Y eso tú lo puedes manejar. Claro que la persona se tiene que agachar, tienes que acomodar, pues algunos no lo usan a la misma altura. Esta es la altura del teodolito, o sea, de la observación, es la altura del teodolito. ¿Ya? Si quieres ponerla a 1 metro, más fácil todavía, mejor, te conviene, pero yo te la pongo 1,5 para también aprender a trabajar con decimales, ¿no? Porque a veces para sumarme decimales no se complica, por eso lo pongo 1,5. Entonces ya lo pongo a esa altura, ¿no? A criterio, ¿no? A criterio, ¿ya? ¿Qué quiere decir a criterio? Entonces, lo que tú quieras. Ya, entonces, ¿qué más? Ajá, como dice Rojas, a partir de ahí, una vez que ya he puesto mi estación, ¿no? Lo que yo voy a hacer en un segundo pasito es, pues, lo siguiente, ¿no? Agarro y, pues, hago la medición. Tienes que verificar que el teodolito esté bien plantado, que no se mueva. Hay una burbuja en el teodolito, en los teodolitos más antiguos hay una burbuja, hoy hay digitales, ¿no? Esa burbuja te permite que se nivele. Si la burbuja se va a un lado, quiere decir que esa burbuja, no, el teodolito está chueco. Tiene que estar el teodolito en posición normal. O sea, que se vea derecho. O sea, la visual esté, mejor dicho, la horizontal esté paralela al suelo, ¿no? Que no esté volteado, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Tiene que ser, estar en posición normal. Acuérdate esa palabra. El teodolito tiene que estar en posición normal. ¿Correcto? Es decir, paralelo al suelo y equilibrado. Entonces, en el segundo paso, lo que tienes que hacer es estabilizar al teodolito, ¿correcto? Estabilizar al teodolito. Hay que estabilizarlo, ¿correcto? Bueno, no pongo eso ya, por gusto, no le voy a poner paralelo al suelo. Estabilizarlo y hacer la medición. Entonces, agarras y haces la medición, como dice Rojas. Entonces, es decir, lo traigo esto de una vez para acá. Ya sabemos que este es 1,5 de altura. Y bueno, hago mi medición. Y ahí lo que te va a salir, no lo esperas. O sea, no sabes qué te va a hacer. No es que Dios ya me va a hacer. No sabes lo que te va a salir. Tienes que enfocar la parte más alta del objeto. Porque se supone que es de la altura, pues, ¿no? Hasta donde llega. Ahí. Con tu cámara tú vas a ver eso. O sea, vas a ver un recontrazoom, vas a ver. ¿Ya? Entonces ahí marcas, miras, pues en este caso verificas bien que esté todo correcto, te acercas, vamos a hacer la animación, ¿ya? Te acercas, mira, dibujo animado, marcas, luego regresas, tomas nota, verifica que esté bien, por si acaso viene otro compañero y también verifica, oye, ¿está bien? Sí, es correcto, tiene razón, es correcto. Y te va a salir un ángulo, el teorito te marca un ángulo. O sea, tú vas a ir subiendo, ¿no? Se supone que la horizontal es esta. Esta es la que te digo, ¿no?
¿no? Para eso el teodolito tiene que tener un equilibrio con una burbujita que sale ahí, que son los teodolitos más antiguos, y te dice que ya está perfectamente en el medio de la burbuja, quiere decir que está en posición normal. Si no, no sirve, no te va a servir de nada. Entonces tienes que asegurarte que esa horizontal sea paralela con el suelo, ¿ya? A partir de ahí, tú ya sacas tu ángulo. Entonces, es un ángulo, en este caso, vertical. ¿Por qué se dice vertical? Porque se está elevando. Tú vas a ir viendo, va subiendo el teodolito y el ángulo va creciendo. Mira cómo crece, animación, mira. Está creciendo, hasta que llegas a la parte superior del edificio y allí te va a salir el ángulo, ¿no? Aquí te va a salir el ángulo y recién vas a ir allá. Este angulito que te sale en el teodolito, obviamente te sale acá, no va a salir acá en el aire, pues, simplemente es la imagen, ¿no? Que estamos representando, pero acá te sale cuánto ha girado. Y mira, resulta que ha girado 50 grados, 50,3 grados. ¡Ah, qué salvaje! 50,3 grados. Ya, o ya están en 50,3 grados. Eso es lo que ha girado, 50,3 grados. Se asume, porque este es 90 grados, ¿cierto? Se asume que es 90 grados porque es una construcción, entre comillas, que está bien edificada, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, perfecto. Ya está, suficiente. Con esto vas a hacer lo siguiente. Una vez que tienes esto, en el tercer paso ya vas a tu cálculo. En el tercer paso realizas pues tu libreta. Tercer paso, lo que vas a hacer es pues apuntar el ángulo. ¿Y qué más haces? Ah, ya no, falta algo, como dijo el señor Rojas. No solo es eso, sino que en el tercer paso, aparte de apuntar, a tomar medida del ángulo, vas a medir o vas a, mejor dicho, a sacar la longitud a la cual está tu estación. Ajá. En el tercer paso, ¿no? Verificamos estación, verificamos la distancia de separación. Eso es, ¿correcto? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Con qué? Con la cinta métrica. Para eso tenías que llevar la cinta métrica. Y no te vas a poner, pues, calcula, pero no te vas a poner a 2 kilómetros, no seas abusivo, no te pases. No te pases. Calcula unos 30 pasos, 20 pasos nomás del edificio. ¿Qué, profe? No me puedo parar a 2 kilómetros. Si quieres, te paras a 5 kilómetros. Y si tu teodolito es HD y es de los mejores, sí lo vas a poder ver el objeto. Pero no vas a ponerte a 5 kilómetros, pues no te pases. Ponte una distancia relativamente corta, pues, ¿no? Puedes ponerte a 1 metro, sí, a 2, sí, pero lo recomendable es ponerte más de 10 o 5 metros para arriba, ¿no? Ponerte a medio metro, pues no te pases. Obviamente vas a mirar para arriba, te sale 89 grados, más o menos 90 grados, aunque también te sale, igual, pero lo recomendable es ponerte a una distancia así, ¿no? Considerada. No, ponte pues unos 20 pasos, 10 pasos, 15 pasos. El detalle es que tienes que hacer varias mediciones. Si tú estás trabajando, para estar seguro de la altura perfectamente, tienes que hacerlo a varias mediciones, no solo a una. Yo estoy haciendo solo a una, a esta. Tienes que pararte por acá, luego te tienes que parar por acá, y un poquito más por acá. Y de todas esas, sacas el promedio. Sacas el promedio y esa altura promedio es la altura más cercana o más verídica que puedes dar como respuesta. ¿Me entiendes? Claro que todas te van a salir parecidas, si es que haces bien el trabajo. Entonces solo estamos considerando una distancia. Entonces ponte que sea con tu cinta métrica, mides cuánto. ¿Cuánto puede ser? A ver, Rojas, ¿cuánto crees que puede hacer? La distancia que se te antoje. A ver, ¿cuánta distancia puede ser? Ya 17 metros. 17 metros, dice exacto, 17,5 puede ser. ¿Ya? O decimal. 17,5 ya. Ya 17,5 para molestar a los que no les gusta trabajar con decimal. Igual es, solo que simplemente queda la comita ya. Quiere decir que con tu cinta métrica, tu otro compañero ha agarrado y ha tenido que medir perfectamente. Entonces, que para medir también tiene que estar bien recta la cinta, no vas a agarrar y hacerle curvas, ¿no? Uno agarra acá, o lo pone en una estaca, o lo pone en una piedra, ya ves tú, y el otro estira perfectamente y dice, línea, bien alineado, nada de curvas, todo, ¿no? Inclusive tiene que haber varios puntos de apoyo para que no se mueva. Un punto de apoyo por acá, otro compañero agarra por acá y otro por acá. O 3 compañeros para que no se mueva la cinta y estar seguro que estás a 17,5. Perfecta la cinta métrica. Entonces, ahí está. Por ejemplo, eso no lo puedo hacer con wincha.
La wincha solo tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿Qué? ¿Vas a cortar la wincha ahí? Después vas a volver a soltar, a medir otro. Ahí hay mucho error. Por ejemplo, ese trabajo con wincha, ya fuiste. La wincha no es un trabajo para ingenieros. La wincha se usa para obra, para obrero, que va a medir casas así chicas nomás, o cosas sencillas. Para usar este tipo de mediciones necesitas cinta métrica, ya que es una sola pieza. Y la cinta métrica viene, te repito, 50 metros, 100 metros, creo que hay más, ¿no? Entonces, eso es. Listo, una vez que estás acá, en el cuarto paso, haces tu cálculo. Feliz. Ya está a punto de terminar. Cuarto paso. En el cuarto paso, observa bien lo que vas a hacer. Simplemente, pues, vas a calcular. Calculamos, ¿no? Ahí le colocamos cuarto paso. Realizamos cálculo. Realizamos cálculos. Listo. Y bueno, con lo que tenemos, pues hacemos nuestro cálculo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es traer el triangulito, ¿sí? Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque ten presente algo. Es algo muy importante que no debes olvidar. Hay 2 etapas. Una etapa es esta, que es el cálculo del triángulo, por así decirlo, que lo voy a pintar de verde. Este triángulo te va a dar esta altura. Pero no te olvides que acá abajo hay una altura que no estás considerando, que es de 1,5. Entonces, este triángulo verde te da esta altura, por así decirlo, H1. H1, ¿no? Altura H1. Mientras que acá abajo está la altura del teodolito, que es 1,5, ¿cierto? 1,5 metros, ¿no? Entonces, ahí está. La altura real sería sumar H1, este cateto, más 1,5. Entonces, te olvidas del 1,5, calculas esta altura que está acá. Entonces, a esa altura yo sí que la sé. Agarras y lo cortas y lo pones por aquí. Qué bonito. Ahí está. Listo. Ya está. ¿Qué más tienes? Tienes que el de acá abajo, este cateto vale 17,5 metros exacto. Entonces no hay error ahí. ¿Qué necesito? Cateto opuesto. ¿Qué tengo? Cateto adyacente. Ya, me tienes que buscar un triángulo en la matemática que tenga 50,3 grados y justamente aparte que tenga 50,3 grados, siempre se cumpla eso, la tangente, pues. Tangente de 50,3 me traerá la relación entre estos dos lados para este triángulo, ¿no? Entonces tú buscas tangente de 50,3, ¿no? Tangente de 50 grados, bueno, 50,3 grados, ¿no? Esa tangente siempre será igual. Siempre, 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 siempre esa relación se permanece constante, así como las telas que, por más como un polistel, que se mantiene joven aunque pasen los años, igualito. Tangente de 50,3 grados es igual a cateto opuesto, que es a la altura 1, que hemos considerado ahí, 17,5 metros abajo. ¿Te das cuenta por qué tangente? Me conviene tangente porque de frente solo saco a multiplicar este, ¿no? Ahora viene lo interesante, porque tengo que ir a la calculadora, porque me compré una calculadora para hacer esto, y ahí donde busco mi ángulo, 50,3 grados, y le aplico la tangente. Y me tira 1,204. No te olvides que es necesario 3 decimales. ¿Quieres precisión? ¿Quieres exactitud? Estás trabajando con metros, 3 decimales puede hacer. Pero como ahí viene un 5 acá, entonces serían 3 decimales, 4 decimales. Bueno, el 4 se convierte a 5, ¿no? Claro, el 5 lo convierte aquí a 4, sería 1,205, 1,205. Entonces, el valor de la tangente que vas a usar sería 1,205 grados. Me digo 205. Ese valor, un entero con 205 milésimas. Ya, bueno, acá simplemente ya sabes que esto va a pasar a multiplicar y me va a salir la respuestita. Ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos, un poquito más grandecita. Entonces la altura 1 me va a quedar de la siguiente manera expresada. Voy a multiplicar 1,205 por 17,5. Pasa a multiplicar esto, ¿no? ¿Cuánto me saldrá? Pues lo vamos a verificar, chicos. 1,205 por 17,5. Ajá. Y me sale 21,087. 5 inclusive, o sea, le pones acá 8.
¿no? Lo estás redondeando porque lo cortas con 3 decimales. 3 decimales para metros sí trabajan 3 decimales. 21,088. Entonces, ya sabes que es 21,088 metros. Quiere decir, mira, de la manera muy precisa que hemos calculado, que esta altura 1 es 21 metros con 88 milímetros. Mira, con milímetros. 21 metros con 88 milímetros. ¿Ya? Ah, qué salvaje. Esto sería una respuesta parcial, porque todavía me falta, ¿no? Finalmente, ¿qué dices? No, no, por lo tanto, no, luego debemos agregar la altura del teodolito, ¿no? Correcto, es importante. Tú dices, allá, bacán, 21,088 metros, le tienes que sumar el 1,5 metros, ¿no? O si quieres el 1,50, o si quieres el 1,500, ¿no? Que es lo mismo, 1,5 metros. Y bueno, agarras y al sumar esto te va a salir 22, a ver, acá sería 2, ¿no? 2, claro, sumar 2, 8, 5, 3, acá 5, ¿no? 22,235. Si tú sumas estos dos números, te va a salir esto. 22,235. Es decir, que ya tienes exactamente la altura de tu colegio. 22 metros, mire, con 235 milímetros. Mira, con precisión al milímetro, porque lo estamos trabajando con 3 decimales, así como recontra pros, ¿no? Señor director, señora directora, su colegio mide 22 metros con 235 milímetros. Juégate todos tus ahorros a que esa es la altura. Bueno, pero no queda ahí, porque si tú quieres hacer un trabajo bien preciso, normalmente tienes que hacer 3 tomas. Sí, 3 tomas. Es decir, 3 medidas. No solo pararte a 17 metros, sino de ahí te puedes parar también a 10 metros. Párate a 10 metros o de repente te paras por acá, ¿no? Esta es la segunda toma, y la tercera toma uno más que, o sea, que sea un promedio, ¿no? Una más pequeña y una más, un poco más grande, la distancia de separación. Y de esas 3 te va a salir más o menos hecho bien el cálculo por ahí. El otro de repente sale 22,238, el otro 22,230. Sumas y sacas el promedio aritmético y esa es la altura más precisa. Con eso ya vas sin miedo al éxito, de frente, asegurado. Entonces, ese es el proceso, chicos, de usar la razón trigonométrica, ¿no? Para poder calcular lo que se me antoje en el mundo, lo que tú quieras. Un edificio, un colegio, un árbol, un meteorito. Para meteorito necesitas un satélite ni un telescopio. De repente, una figura en tu cuaderno, para estar seguro, en la hoja bond, cuánto va a medir, cuánto papel te va a alcanzar, el perímetro. Puedes usarlo con transportador. Claro que ahí no vas a usar teodolito, pero transportador. Entonces, puedes utilizar las razones trigonométricas a tu antojo. No te olvides que la razón trigonométrica solo es un triángulo. O sea, es un triángulo de 50 grados, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema en geometría que ya lo han visto ustedes, que se llama semejanza. Por ejemplo, mira, te lo demuestro al toque nomás, rapidito. Tú tienes un ángulo cualquiera, X ponle, un ángulo X, ¿no? X. Este triángulo que está acá, este triangulito X, tú lo puedes, de alguna manera, siempre tener, por así decirlo, ese triángulo, tú puedes construir más triángulos aparte de él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente esto. Trázale acá, por ejemplo, otro. Hay otro triángulo. Sí, y se puede calcular igual, sí, siempre y cuando este también sea un ángulo de 90 grados. Ah, o sea, hay un triángulo pequeño. Y va a ser lo mismo. Es decir, pasa lo siguiente. La relación de él con él, si tú divides estos dos o los comparas, te sale, por ejemplo, no sé, 0,5. Es decir, que el de acá es el doble que el de acá, por así decirlo. Entonces, ahí, por ejemplo, esos lados siempre tienen la relación él el doble de él. Cuando tú hagas él el doble de él bajo este ángulo, siempre se
permanecerá constante. Es decir, si tú, por ejemplo, trazas igual acá, cualquier triángulo, cualquiera, con este ángulo, cualquiera que tú traces, siempre va a permanecer la misma relación. Siempre, siempre. Él, luego él con el más grande de acá, luego él con el más grande, siempre lo mismo, va a salir lo mismo. Si no me crees, haz la prueba. Eso es una razón trigonométrica, o sea, son semejanza de triángulos, ¿no? Cuando tú divides él con él, estás haciendo la semejanza. Y justamente esa división, esa semejanza está acá. Esto es el triángulo. Al decir tangente de 50,3, estoy trayendo ese triángulo de 50 grados comparado con sus dos catetos. Y esos dos catetos tienen esta relación. O sea, el cateto opuesto es 1,2 más grande que el otro. ¿No es que el cateto opuesto va arriba? Entonces, ¿qué pasa si sale 1,2? Quiere decir que cuando yo divido el cateto opuesto con el adyacente, el opuesto es un poquito más grande que el adyacente. ¿Qué tanto más grande es esto? 1 y un poquito más, 2,05 en decimales. Si me sale, por ejemplo, una tangente de 2.0, quiere decir que el cateto opuesto es el doble del cateto adyacente. Y así, ¿no? Así funciona. La tangente va creciendo, obviamente, mientras más grande sea el ángulo, el cateto va siendo más grande. Por eso que la tangente, si yo crezco 20 grados, 30 grados, 40 grados, la tangente va subiendo. Va subiendo, ¿por qué? Porque el cateto opuesto se va haciendo más grande cada vez y el cateto adyacente se va haciendo más pequeño cada vez. Mira, por ejemplo, este triángulo de aquí. Mira este triángulo de aquí. Mira su cateto opuesto. Mira el cateto opuesto cómo está. Está gigantesco, ¿cierto? Y mira el cateto adyacente, chiquitito. Por ejemplo, este es uno de 80, 90, casi 80 grados, ¿no? A ver, tangente de 80 grados, busquemos. Mira, 80 grados tangente. Mira, mira. 5,6. ¡Qué salvaje! O sea, 5,6. ¿No? Si este es 80 grados, este es 5 veces este cateto. A ver, un poquito más. Pongámosle 89 grados, ya casi 90. Tangente de 89 grados. 57, ASU. 57 veces el cateto que está acá. Entonces, así funcionan las razones trigonométricas. Eso, por ejemplo, es la relación de la tangente, ¿no? Como te voy diciendo, ¿no? Una razón trigonométrica esconde un triángulo semejante. Cuando tú invoques las razones trigonométricas, estás trayendo la semejanza de triángulos para aplicarla a un caso nuevo. Por ejemplo, este caso nuevo que tienes aquí es un caso donde tú quieres hallar la altura para este triángulo, obviamente, ¿no? Para este edificio, ¿no? Que lo has llevado, pues, al plano, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, acá te lo voy a colocar, pero esto es muy importante aquí al costado, ¿no? O mejor más abajito lo vamos a colocar, ¿ya? Por eso la trigonometría se ha usado durante toda la historia, ¿no? De las civilizaciones como una herramienta muy importante. Entonces acá te coloco, ¿no? Recordar, no olvidar esto, ¿no? Que las razones trigonométricas son, semejanzas de triángulos. Son semejanzas de triángulos, ¿no? Traídas para calcular otros triángulos, ¿no? Que las razones trigonométricas, ¿no? Que son semejanzas de triángulos, es decir, son triángulos traídas para, ¿no? Calcular otros triángulos. Ya, eso es. Por ejemplo, la tangente de X, ¿no? ¿Qué me trae la tangente de X que está ahí en este gráfico? La tangente de X me va a traer una información valiosa. Me va a decir cómo es el cateto opuesto con respecto al cateto adyacente. Eso es. Entonces, yo sé cómo debe ser para el ángulo X. Esa relación puedo construir cualquier otro triángulo que se me antoje, siempre y cuando sea X. Mira, otro triángulo, muchos triángulos, otro triángulo, siempre, pero asegurándome que sea 90 grados. Entonces puedes construir muchos triángulos. Este triangulito, un triángulo naranja,
un triángulo de repente por acá, un triangulito rojo por acá. Entonces, eso es, queridos matemáticos, ¿no? Una razón trigonométrica en sí es una información valiosa porque me ayuda a usar triángulos ya conocidos, ¿no? ¿Ya? Y tú tienes que entender, si tú entiendes esto, vas a ver que los temas que vienen, que son circunferencia trigonométrica, funciones trigonométricas, el plano cartesiano, lo que son identidades superiores, arcos dobles, arco seno, arco seno, arco tangente, que son razones más complejas, otras variaciones, las vas a poder entender. No vas a poder, no vas a estar pues sufriendo. Por eso lo que nos corresponde ahorita como matemáticas aquí es que tú me domines esto, ¿correcto? Me domines no solo la resolución, sino el entendimiento, ¿no? Nosotros hacemos una encuesta a todos los alumnos de repente de tu salón, de tu promoción o hasta los de quinto y le preguntamos, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? Lo único que te va a decir, sí me la sé. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Nada más, ahí se queda. Pero no te dicen que eso es una semejanza de triángulo. No te lo dicen, porque no lo saben. Y si no lo saben, nunca lo van a dominar. Por eso es importante que tú domines eso. Para eso he querido hacer el día de hoy este entrenamiento en el cual hemos realizado una aplicación tipo de campo, como si tú fueses el que va a trabajar, el que va a hacer las mediciones y te van a pagar por eso. Así trabaja un ingeniero, puedes preguntarle a los señores obreros cuando estén con su teodolito, ellos te van a decir, sí, así se hace, ellos hacen las medidas y se lo dan pues al capataz para que haga pues el local y toda la información, ¿no? Eso es lo que hacen ellos y pues por eso les pagan. En este caso, la topografía se encarga de eso, ¿no? La carrera que estudia eso es la topografía. Topo significa la medición de la tierra. Topografía, la medición, la descripción de las medidas, de los cálculos que hay sobre la tierra, ¿no? Entonces es muy necesario pues para ingeniería, para lo que es arquitectura, lo que son los civiles, todo eso, ¿no? Muy bien, chicos. Espero que te haya servido de algo este pequeño, entre comillas, seminario práctico. Te voy a mandar todo esto, no te olvides que está grabado. En cualquier otro momento lo puedes ver más adelante para que también puedas seguir reforzando la idea. Ahora ya queda en ti hacer la medición de tu casa o la medición de un árbol, ¿no? Y si por ahí puedes, en vez de pedirte pues una computadora, pídete un teodolito, ¿no? No, creo que hay teodolitos accesibles, puedes tenerlo en tu casa. Puedes medir la casa de tus vecinos, puedes medir los cerros, los postes, pero siempre con cuidado, ¿no? Poniendo en un lugar fijo, estable. Y bueno, ¿no? A divertirse, porque el teolito es una herramienta de medición, pero también se utiliza pues para aprender cosas muy importantes. Bueno, chicos, cuídense mucho. Gracias por participar en esta sesión de entrenamiento. Un abrazo a todos ustedes. Abríguense. El día de mañana tenemos un concurso de álgebra. Ya, se les invita a un concurso de álgebra sencillo nomás. Ya va a ser a las 10 de la mañana. El concurso durará solo 1 hora y se publicará los resultados después. Ya quiero que participen en álgebra, es general. El tema es multiplicación algebraica. Multiplicar cantidades y variables, manejarlas, sumarlas, reducirlas, todo eso, ¿no? Que obviamente tú ya tienes que dominar, pero tienes que tener mucho cuidado siempre cuando resuelvas, ¿no? Te ayuda a controlar las cantidades y sobre todo a administrar bien toda tu información. Bueno, chicos, cuídense mucho. Estaré enviando el comunicado en un momento para lo del concurso y también el link del video, porque tengo que convertirlo. Tú ya sabes, hay que subirlo para los compañeros que han tenido otras actividades y no han podido venir, ya que hemos tenido un pequeño problema con la sesión del día lunes y el día martes. Un abrazo, chicos. Cuídense. Arroz chaufa para todos ustedes. Bye, bye. Chao, profe.